Hola, bienvenidos. Para aquellos de ustedes que vayan entrando, vamos a esperar un poquito. ¿Cómo estás, Ángeles? Muchas gracias a todos por hacerse un ratito de tiempo para estar junto a nosotras, a Alejandra Quevedo y a mí, pero Alejandra hoy no va a poder estar, así que, bueno, vamos a estar charlando nosotros. Bienvenidos todos. Un viernes a la tarde posterior a la presentación del libro de teología que escribí junto al teólogo Pablo Andiñach. Así que les agradezco mucho a todos los que pudieron tanto acompañarnos en la transmisión en vivo como a aquellos que pudieron... se cortó un minuto. Tanto a aquellos que nos acompañaron en la presentación en vivo como a aquellos que pudieron verlas después y hacernos llegar sus comentarios, les agradecemos mucho. Fue un placer, un encuentro cálido, académicamente interesante y como tratamos de hacer siempre, que lo académico no se riña con lo interesante y lo que despierta las ideas. Lo mejor que nos puede pasar es que podamos pensar y sea interesante para nosotros y para los demás también. Bueno, hoy les cuento que estuve pensando en sacar un tema que es tal vez obvio para algunos, pero no necesariamente, y sobre todo en un periodo actual en el cual nos vamos dirigiendo a hablar sobre inteligencia artificial. Ustedes saben que yo escribí un libro sobre inteligencia artificial que salió la semana pasada, ya esta semana ya va a estar dando vueltas por aquí en Buenos Aires, pero ya salió gracias a quienes ya lo compraron en España, en México y en Estados Unidos, porque bueno, fue una sorpresa para mí, así, de repente, en menos de una semana. Pero para llegar allí vamos a tener que prepararnos. Y algo de lo cual quisiera hablarles hoy tiene que ver con eso, con que todavía a esta altura hay alguna confusión entre la idea de que el psicoanálisis, la psicología, la subjetividad, nuestro campo sería solamente el campo de la subjetividad. Y hoy vamos a trabajar una diferencia que hacía una psicoanalista que ustedes saben que yo admiro mucho, que se llamó Sylvia Bleichmar. Y ella diferenciaba entre psiquismo y subjetividad. Y me parece importante rescatar esa diferencia, porque el psiquismo tiene que ver con todo lo que vamos a estar trabajando nosotros a nivel teórico, cuando hablamos de las identificaciones, las funciones psíquicas, la libido, la pulsión, el inconsciente. Y cuando hablamos de subjetividad, muchas veces queda acotado al término de sensibilidad, sensaciones, emociones. Y lo que hace un psicoanalista es trabajar en la dirección de la cura entre ambas situaciones. Pero es muy importante que tengamos muy clara esa diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es importante? No solo para todo lo que vamos a tener que trabajar sobre inteligencia artificial, sino también porque a veces hay pacientes que tienen dificultad para relatar lo que les sucede. A veces lo que se dispara a nivel psíquico, y estamos hablando, como les decía, ¿no?, de esa maquinaria del orden de lo inconsciente, todo lo que se dispara y que empieza a fluir, por ejemplo, el neurótico obsesivo con su rumiación, ¿sí? Ustedes saben que la rumiación obsesiva, ese punto de no poder parar la cabeza, no poder dejar de pensar tal vez luego de una discusión, bueno, le habría contestado tal cosa y la otra persona me hubiera dicho tal otra y así, y se discute, pero todo adentro de la cabeza y con posterioridad.
Ese tipo de situaciones generalmente no encuentran su sentido más que analizando la situación. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que sucede que retorna una y otra vez? Y allí es donde volvemos a Freud. Freud decía que cuando algo retorna es porque hace falta todavía encontrar un punto allí que le permita al sujeto descansar, un punto que no entiende. Y eso es lo que los psicoanalistas llamamos lo real, ¿sí? No se trata de, me estoy peleando con esta persona porque, bueno, esa persona piensa tal cosa y yo pienso tal otra. Todo es muy claro, está clara la diferencia, está clara la oposición seguramente, ¿sí? Y sin embargo el sujeto repite y repite cada una de las palabras de esa discusión. También muchas veces ocurren otras cosas, como por ejemplo esos pacientes que dicen, estoy inquieto, inquieta, ¿no? Me siento inquieto, no logro entender qué es lo que me pasa, una sensación de aceleración. ¿No? Muchas veces, si uno se dedica a pensar en términos de sensaciones, de subjetividad, por supuesto queda atrapado ahí. Porque ¿qué podría uno decirle? Claramente es lo que siente. ¿Desde dónde podría hacer que eso produzca algo? De nuevo Freud, cuando lo que hace es decirnos, trabajen desde la asociación libre. Y a uno le cuesta creer, hasta que lo vivencia, cómo hablando de cualquier otra cosa es que puede percibirse aquello de lo que se trata, es decir, lo que los psicoanalistas llamamos el objeto A. Para armar con mayor claridad esa diferencia, uno podría decir, si me permiten, acá les voy a mostrar, ustedes saben, ustedes lo ven al revés, si yo no estoy equivocada, ustedes lo están viendo al revés, este es Rayuelas, y en Rayuelas, en el seminario 5, trabaja el seminario 5, ¿no?, de Lacan, cuando habla del grafo del deseo, que acá se los voy a mostrar, espero que lo vean bien, ¿sí? Ustedes recuerdan que el grafo del deseo tiene una parte inferior, que es aquella que tiene que ver con lo preconsciente, consciente, con lo que el sujeto cree que le está diciendo el otro, con el encierro imaginario, ¿sí? Y entonces tenemos la parte inferior y la parte superior es la parte propiamente inconsciente, incluso lo que tiene que ver con el fantasma. Entonces, ¿qué nos dice Freud cuando nos dice asociación libre? Que si nos quedamos aquí abajo, el sujeto habla y retorna sobre las mismas situaciones sin poder encontrar salida. Entonces el analista tiene que callar eso cotidiano y decir, a ver, ¿qué otra cosa se le ocurre? Y allí cuando dice qué otra cosa se le ocurre, es posible para el sujeto subir hasta esta segunda parte del grafo, el segundo piso, y en ese segundo piso, ¿con qué se encuentra? ¿Con algún recuerdo? ¿Con algún vestigio? Por eso les digo, busquen los vestigios. A veces, como les digo, esos momentos en que los sujetos dicen, me siento inquieto, no sé qué me pasa, uno tiene que peinar, vamos a decir así, muy apropiadamente, cada uno de los detalles de esos últimos días en que empezó a sentirse de esa manera. ¿Qué pasó? Puede ser una conversación al azar, puede ser un encuentro fortuito por la calle, no tiene que haber sido nada que desde la subjetividad uno hubiera dicho, bueno, es una situación traumática. No. Hay otras situaciones que son mínimas y que despiertan el funcionamiento de la maquinaria inconsciente, de la cual nos habla Bleichmark cuando llama así psiquismo, ¿sí? Por eso el libro de inteligencia artificial se llama Una mente artificial, porque la mente tiene que ver con todo ese procesamiento pulsional, libidinal,
la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, el modo particular en que se configura adentro de la cabeza, podríamos decir, eso que va a dar a luz la subjetividad. Por eso un paciente cuando termina un análisis piensa respecto de las mismas situaciones, piensa distinto. Su punto de vista subjetivo ha cambiado, ¿sí? Y eso, la subjetividad nos muestra que la subjetividad puede ir cambiando, mientras que el psiquismo no. ¿Okay? ¿Comprenden la diferencia? Lacan, en el seminario 2, dice que se trata, en el caso del inconsciente, de una máquina de soñar, ¿no? Y dice, esta máquina proyecta imágenes en las cuales el sujeto se ve a sí mismo, crea, ustedes ven el potencial creador de lo inconsciente, crea una escena, disfraza lo que está ocurriendo, las preocupaciones, las angustias, los temas, lo disfraza y le da una forma en la cual hasta el sujeto aparece allí y puede verse. En esa máquina, él dice, respecto de esa máquina, él dice, recuerda el vocablo griego que corresponde a la palabra cibernética. Y de nuevo hablamos de inteligencia artificial. La cibernética, dice él, en términos de los griegos, era el arte de pilotear un navío, es decir, lo que se le enseña a un timonel. Eso, ese funcionamiento es lo que permite comprender cuando uno llega a pensar en términos psíquicos, por eso yo siempre les hablo de estructuración psíquica, a uno le permite entender por qué alguien de repente, sin entender las razones, se siente inquieto o no puede parar su cabeza. Allí busquen los vestigios, como les decía, y vamos a dar un ejemplo para que les sirva concretamente respecto de lo que hablamos. Una vez vino un paciente así, exactamente como les digo, que estaba muy inquieto, que no entendía por qué, que no había pasado nada en particular. Y entonces cuando empezamos a buscar cada uno de los detalles de ese momento, de esos días, ¿no? Uno enseguida pregunta, bueno, ¿desde cuándo está así? ¿No? Empezamos a hablar acerca de esos días y cuenta que en un momento dado tuvo una conversación que uno podría decir nada importante, una conversación anodina con alguien, y atrás digamos, en el fondo de esa conversación se escuchaba una persona gritar. Bueno, estas cuestiones que el analista, en la medida en que pregunta y pregunta, ¿no? Permite sacar todos los detalles, ¿no? Que nos vayan contando todos los detalles. Bueno, de ahí, por asociación libre, él recuerda los gritos de uno de sus familiares. Él vivía en familia cuando se crió, con sus padres, pero también con familia extendida. Y uno de esos familiares, seguramente yo entiendo que debía ser un sujeto que padecía una psicosis. Un hombre que por momentos era muy bueno, despertaba una ternura enorme en el paciente, pero cuando tenía ataques de ira, esos ataques de ira hacían que empezara a gritar, que rompiera cosas, que maldijera, que dijera cosas que un niño queda atrapado allí en esas palabras. Cuando él recuerda a partir de ese grito de esa persona atrás, que tampoco él sabía de qué se trataba, pero fue como un recuerdo, una resemblanza del sonido de la voz de ese familiar. Y allí se desencadena toda una cadena, ¿no? de asociaciones ligadas a cómo, primero, es muy importante para él el sonido y él trabaja en algo que tiene que ver con los sonidos. Y segundo, esos momentos de ira, él también los tiene, pero de un modo tan apaciguado, porque él ha visto a otros miembros de su familia sufrir mucho por esta situación, ¿no? Entonces, esa parte donde él, identificado a aquel sujeto amado por él, ¿sí?
él también tenía momentos de ira, pero se aguanta todo, se aguanta todo. ¿Y cómo sale ese sonido de la voz para él, que no dice nada, que nunca grita, que nunca se pone, digamos, nunca empieza una pelea? Sale por la rumiación y escucha voces que son, a ver, no las voces de los sujetos psicóticos, sino las voces del super yo. Y recuerda y se queda dando vueltas acerca de las situaciones. Ustedes ahí lo que pueden escuchar es cómo el objeto a voz produce un deslizamiento, ¿sí? Hace digamos, cuando él escucha a esta persona, y esto no pasa, fíjense todos los movimientos psíquicos que hubo, pero eso, ninguno de ellos pasó por la subjetividad porque él no se daba cuenta de lo que pasaba. Cuando él logra rehacer la cadena, ¿m?, y puede dar cuenta de esta cuestión del sonido, ahí se calma. Ese es un ejemplo de cómo el analista, a través de la asociación libre, no cae en, uno diría, una práctica de las emociones, si bien por supuesto es muy importante lo que el sujeto siente, pero es importante como un dato. Lo que importa es cuáles son las operaciones psíquicas que están dando lugar a que eso más manifiesto se produzca. Así que bueno, espero que esto les sirva. Pretende ser uno de los tantos ejemplos para cada analista tiene un estilo, pero yo lo que les puedo recomendar es busquen los vestigios, como les digo, los pedacitos que hay perdidos en algún lado, en esos días en que el sujeto comenzó con un síntoma. Así que bueno, acá el vivo dice saludar, saludar, no voy a apretar para todos, pero sí los saludo a todos. Nos despedimos aquí y nos vemos, si todo sale bien, el viernes próximo a las 16:30 horas, esa vez con Alejandra, y compartimos. Cuídense. Chao, chao.